Creo que al principio empezamos un poco más nosotros en impulsar charlas más político-académicas, preguntándonos ahí cuando conformamos la agrupación Sociólogos para qué y después el Viejo Topo, que impulsábamos charlas de debate político-académica, digamos por qué estudiábamos lo que estudiábamos, cuál era el contenido político de la ciencia, cuál era el rol del estudiante en las cursadas, digamos que tenía que impulsar el desarrollo del conocimiento crítico, que teníamos que estar cuestionando los contenidos de cada una de las materias y buscando generar bibliografía y actividades alternativas. Y después, bueno, como cierre, como experiencia importante que todos recordamos ahí entre los compañeros y compañeras del Viejo Topo o de las agrupaciones de ese espacio, de agrupaciones independientes, que era la base después de lo que con el tiempo fue Cauce, fue bueno, el ajuste de López Murphy en marzo del 2001, que fue todo un mes intenso de lucha que lo logramos frenar. Después vino un impasse de 2 meses y viene la ley de déficit cero de Cavallo en julio del 2001 y ya para ese entonces teníamos una articulación con el movimiento piquetero y en ese sentido participamos de los acampes y piquetes de 24, 48 y 72 horas, que fue un plan de lucha muy importante porque permitió la articulación entre movimiento estudiantil, sectores en lucha de trabajadores y los movimientos, bueno, todo lo que conocemos hoy como el movimiento piquetero. Y puntualmente el 19 de diciembre del 2001, justo ese día también, parte de unas labores que también hacíamos era impulsar la comunicación alternativa. Bueno, ese día estábamos en esa tarea y a la noche recuerdo que cuando nos enteramos que había, el gobierno había decretado estado de sitio, nos fuimos todos para la facultad para prepararnos para la lucha para el otro día. Hicimos una asamblea con todas las agrupaciones para organizar la protesta para el día 20, para repudiar el estado de sitio. Y bueno, a la salida un poco nos encontró comiendo un sándwich ahí con un par de compañeros y nos enganchamos en la columna que venía de asambleísta, que nos sorprendió a todos, que venía por la avenida Santa Fe. Así que bueno, hay varios compas. Terminamos después de esa asamblea, digamos, en algo que ni nos hubiéramos imaginado, digamos, nos fuimos con el torrente de asambleístas y terminamos ahí en la lucha de calle hasta las 3, 4 de la mañana contra la policía, contra los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el base en económicas teníamos mucha relación con el Viejo Topo, sé que es parte de la misma universidad en la UBA, pero teníamos reuniones, formaciones y teníamos espacios de encuentro en los congresos de la Federación Universitaria Argentina donde tratábamos de reunirnos con otras agrupaciones estudiantiles de Tucumán, Neuquén, Quilmes. Para eso servían esos momentos de encuentro y de debate y así fuimos tratando de conformar una identidad común que lamentablemente en esa iniciativa no lo logramos. El principal recuerdo que yo tengo del 2001 fue la toma de la facultad, las asambleas por las que se organizaba la toma y cómo se actualizaba la toma, digamos, en las que se refrendaba permanentemente y donde se discutían las distintas formas de la toma, si podían ingresar docentes o no. Y a partir de esa toma, una gran articulación entre estudiantes y docentes, y algunos docentes. Entonces, hubo un trabajo entre docentes y profesores, sobre todo de talleres, profesores y profesoras sobre todo de talleres, que permitió una gran producción de muñecos, esculturas, afiches, grabados, carteles, banderas, que se desplegaron en las marchas de antorchas, ¿no? A toda esa movilización, esas marchas que se hacían los viernes a la tardecita y que se organizaron a partir de, primero, de la amenaza del recorte del ministro López Murphy y después con la posibilidad de la ley de déficit cero de Cavallo. Ahora, esto tenía, digamos, eso para mí fue un momento clave del 2001 que yo viví como estudiante, que me metió también en la participación política y en pensar
acciones y en pensar un despliegue en la calle, en pensar herramientas para la movilización, para esas marchas de antorchas, y que también permitían como cierta transversalidad, ¿no? En este diálogo con docentes piolas, ¿no? Porque no todos se sumaron a participar. Por supuesto, esto tiene otros antecedentes, ¿no? La organización docente, digamos, una serie de paros a partir de paros y de huelgas a partir de la precarización. Y también dentro del movimiento estudiantil me parece que tiene un fuerte anclaje con lo que había sido previamente toda la movilización contra la Ley de Educación Superior, y que tuvo en el 96 un hito cuando fue la represión a la que era la Asamblea Universitaria, que terminó con un montón de detenidos y una represión, digamos, una persecución y una represión totalmente ilegal. Esto es algo que yo visualicé después, digamos, en ese momento, en el 96, yo era una estudiante secundaria que no participaba de ninguna organización ni centro de estudiantes, y es algo que visualicé después, ¿no? Que puede ser como esta línea entre la organización estudiantil o el movimiento estudiantil desde 2001 con lo que se venía gestando, con lo que se había gestado en los 90 contra la educación superior. Con esos hitos. Bueno, la vida política en la facultad, particularmente en la facultad nuestra de Derecho, fue bastante difícil en un comienzo. Por lo general, el estudiante de abogacía fue siempre un estudiante bastante reacio a la vida política, y más aún a las ideas de izquierda. Entonces nos costó bastante tiempo poder tener incidencia y crecer como organización dentro de la facultad. Aprovechábamos que compartíamos el edificio con humanidades y psicología, que eran parte de una misma facultad antes que se dividan, digamos, las dos carreras. Y bueno, organizábamos actividades en conjunto con las organizaciones de izquierda que sí, digamos, estaban todas en la Facultad de Humanidades. En la Facultad de Derecho prácticamente la única organización de izquierda éramos nosotros. En su momento estuvo también UNITE, el PCR, y en algún momento con muy poca participación en CEPROT. Y después lo más cercano a la izquierda, bueno, alguna agrupación del peronismo más de izquierda, pero en general no había agrupaciones de izquierda, pero sí había en la Facultad de Humanidades. Entonces, por ejemplo, recuerdo en su momento, en el 2002, organizamos un escrache al fiscal Romero, que iba a dar una clase en el aula magna de nuestra facultad, de la Facultad de Derecho. Y bueno, en 2002, en pleno auge del movimiento piquetero, el fiscal Romero había iniciado causas penales por corte de ruta y había hecho muchas declaraciones en su momento a los que cortasen rutas encapuchados o con palos. Era uno de los adalides de la represión contra el movimiento piquetero, y bueno, nosotros organizamos un escrache en nuestra facultad, que por supuesto que el 80% de los que participaron del escrache eran todos militantes de humanidades, que nos hicieron el aguante porque compartían la consigna. El escrache salió bastante bien. A Romero le avisaron, recuerdo que estábamos todos escondidos en la Facultad de Humanidades, en un aula al fondo, esperando que la actividad comience para después irrumpir. Pero bueno, la charla que daba en el aula magna el fiscal Romero la daba junto con otro docente de la facultad, docente nuestro, que fue el definitivo al que se terminó comiendo el bajón, porque bueno, como Romero le avisaron, no fue a la actividad. Terminamos haciendo el escrache y la actividad, repudiándolo aún en su ausencia, digamos, denunciando que había sido un cobarde, que no había querido ir a dar la clase. La organización estudiantil del 2001 me parece que además logró disputar espacios de poder importantes, como la FULP. Logró, digamos, dar una lucha muy fuerte contra la Ley de Educación Superior, y en el 2001 contra el recorte universitario, que era parte de una, digamos, como parte de una lectura de una realidad nacional más allá de lo estudiantil, ¿no? Más allá de la universidad.
En la organización estudiantil también se cruzaban, digamos, aquellos militantes o aquellas militantes que también estaban en Hijos, que estaban militando causas de derechos humanos, que era todavía una idea muy, digamos, como herencia de los 90, muy vapuleada, muy denostada, muy difícil de poner a la discusión sobre la mesa. Y eso también creo que es una particularidad de La Plata, ¿no? Ese cruce de tramas de las organizaciones como Hijos, con las murgas, con los reclamos, con las luchas por los derechos humanos en distintos aspectos, ¿no? Que puede ser tanto contra el terrorismo de Estado o la memoria, pero también contra la represión policial e institucional, y con las líneas políticas que se han dado también en nuestra ciudad, teniendo el marco de una universidad centenaria, importante, con tradición, como es la de La Plata, ¿no? Y que implica también la participación de muchos y muchas estudiantes de distintos puntos, ¿no? Porque yo en el primer audio decía, bueno, yo, digamos, vivía cómoda, esta es mi ciudad, digamos, yo mantenía mis lazos con mis compañeros y amigas de la secundaria, vivía cerca de la facu, digo, en mi casa familiar, a la que me hacían la cena y volvía, ¿no? Y tenía toda mi red familiar y de amigos acá y de pertenencia. Digo, pero esta es una ciudad que se compone de un gran porcentaje de estudiantes que vienen del interior desde muy chicos, que se instalan acá, que muchas veces por supuesto se terminan quedando, que tienen su desarrollo también familiar, afectivo, profesional, después acá en la ciudad. Y la organización estudiantil sirve como una red para todos aquellos y aquellas que vienen del interior o de distintos pueblos o de distintas ciudades a esta ciudad. Universidad del Barrio Liberado, viaje de lucha, morado. La lucha del año 95 realizada por el movimiento estudiantil argentino y de alguna manera dinamizada, motorizada, en una suerte de vanguardia por el movimiento estudiantil universitario platense, sería como una marca que no está tan estudiada o que no está lo suficientemente estudiada el tipo de resistencia que presentó el movimiento estudiantil universitario en esa época, ¿sí? Hay muy pocos trabajos académicos al respecto y cuando se menciona, digamos, los antecedentes, ¿no? los precedentes del 2001, no está tan destacado el movimiento estudiantil. Sin embargo, fue uno de las bases que consolidaron otros movimientos sociales. De hecho, si vamos al caso y se investigan los componentes de los movimientos piqueteros, en casi todos los casos hay gente que participó en esas movidas del 95 en los diferentes lugares del país, que después se consolidaron como referentes sociales de movimientos piqueteros, por ejemplo. También, toda la cuestión del movimiento de desocupados que empezó, digamos, con los hechos de Mosconi, Tartagal, Plaza Winkle, etc., con grandes defensas de las fuentes de trabajo que se iban perdiendo con las privatizaciones menemistas y posteriormente con el gobierno de la Rúa, con los ajustes neoliberales impulsados por esos dos gobiernos. Lo que podemos encontrar es como una conjunción entre el movimiento universitario y el movimiento estudiantil y los diferentes partidos de izquierda y activistas sueltos que fueron gestando, digamos, diferentes movimientos sociales que de alguna manera dinamizaron el movimiento político que termina con la salida de la Rúa, digamos, pero que nadie logra, digamos, canalizarlo políticamente, sino que se logra derrocar a un gobierno, pero no se logra poner estrictamente un nuevo gobierno que tuviera la referencia de no al pago de la deuda externa y todos los ejes que levantaban las diferentes organizaciones de izquierda de esa época. Universidad del Barrio Liberado, viaje de lucha, morado. La vida política en la Facultad de Derecho,
cuando empecé a cursar era decadente. Era todo muy chato, muy gris. En realidad más que gris era todo muy morado. Conducía al centro de estudiantes La Franja Morada. Lo que hacían era repartir los horarios de las cursadas, es lo que volanteaban. Era un momento también de mucha cierta apatía en el estudiantado de Derecho en particular. Mucha apatía, mucho descreimiento hacia la política. De hecho, desde el MIU es uno de los debates que más dimos, esto de todos hacemos política, de vincularnos de otra forma en la participación, en las organizaciones, etc. Pero en ese momento cuando ingresé era la monotonía de La Franja Morada, aparecían otras organizaciones, pero más cuando estábamos cerca de las elecciones estudiantiles. Después de las políticas de ajuste, sobre todo el 2001 con López Murphy y su ley de déficit cero y todo lo que se veía venir y bueno, que ya se veía sufrir también, ¿no? En cuanto a recorte a la educación, sobre todo no, pero bueno, nosotros mirábamos particularmente la educación universitaria y los peligros o las amenazas constantes de arancelamiento, etc. Nos sumamos muchas personas, yo incluida, a la vida política y organizada, y se creó o de a poco se fue generando otro clima en esa facultad al menos. Empezaron a surgir las asambleas, hubo asambleas en la Facultad de Derecho multitudinarias, que fue algo bastante excepcional. Había mucho debate. Nosotros nos organizamos después de las asambleas, nos constituimos como la Comisión Abierta por la Educación Pública y Gratuita, que es los orígenes de lo que después fue el MIU, el Movimiento Independiente Universitario, que después nos sumamos a CAUCE. La verdad que empezamos a habitar la facultad de otra forma, los debates fueron más, había mucha más efervescencia de debate. Universidad de Derecho Liberado, ya que de lucha, morado. Durante ese contexto, que podría ir desde el año 94 al 2002 aproximadamente, considero que el movimiento estudiantil platense universitario fue una vanguardia importantísima en la lucha para defender la educación pública en la Argentina. Y esa vanguardia se verificaba en las formas que tomaba el movimiento estudiantil para manifestarse. Por ejemplo, en la ciudad de La Plata, todos los viernes durante meses, más allá de que habíamos derrocado de alguna manera o hecho renunciar a un ministro de Economía, se mantuvieron vigentes marchas multitudinarias, ¿no?, de 3.000 a 5.000 personas, manifestándose todos los viernes a la noche en marcha de antorchas, extremadamente coloridas, extremadamente alegres, extremadamente potentes, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, como que mantuvimos un espíritu de lucha que se fue uniendo con otros grupos, ¿no? Las diferentes agrupaciones estudiantiles de izquierdas fueron echando vínculo con el movimiento piquetero desde el año 2000 aproximadamente. Cada una de las agrupaciones independientes de izquierda de las diferentes facultades fueron teniendo, digamos, vínculos más orgánicos o menos orgánicos con movimientos sociales relacionados con los movimientos piqueteros, que eran como el emergente de los últimos años, ¿no? El movimiento de desocupados fue de alguna manera el que marcó el termómetro de la lucha de 2001. En el año 2001, el economista y ministro de Economía López Murphy, que hace poco, recientemente se postuló también de nuevo con sus recetas económicas de la Escuela de Chicago, decía que había que privatizar nuevamente las universidades. López Murphy duró una semana de mandato, es decir, desde el momento en que dijo eso en sus primeras declaraciones, duró una semana porque el movimiento estudiantil ya nacional reaccionó de una manera impresionante y masiva, con tomas de facultades en toda la Argentina, ¿sí? Y duró una semana. Eso también es un triunfo defensivo, pero es un triunfo del movimiento estudiantil argentino universitario. Universidad de los trabajadores, ya que no le gusta, se
qué es importante la organización estudiantil? Yo creo que por lo mismo que por lo que es importante la organización de trabajadores, la organización de docentes, la organización sectorial, la organización del movimiento feminista, porque ayuda a hacer confluir reclamos y luchas que son específicas de ese sector, porque si bien en algunos momentos quizás la organización estudiantil pareciera estar corriendo detrás de cuestiones como bandas horarias, digamos, más organizativas y del cotidiano de los y las estudiantes, ¿no? Bandas horarias, acceso a apuntes, comedor universitario, lo que fuera, reclamos ante decanato, lo que fuera. Detrás lo que hay es, por supuesto, un semillero de organización política a futuro, ¿no? Y de participación política a futuro. ¿Por qué creo que es importante la organización estudiantil? De la misma manera que creo que es importante la organización política, sea en cualquier esfera de la sociedad donde nos desempeñemos, sea como delegados gremiales en un trabajo, y si no hay delegados gremiales hay que construir una protogremial clandestina y empezar a trabajar para que exista una representación gremial. De la misma manera, el movimiento estudiantil es el que garantizó que las reformas neoliberales no se llevaran adelante, o por lo menos no como se quería. Digamos, hemos logrado ser un freno de mano importante a las reformas neoliberales de determinados contextos históricos, por lo cual un movimiento estudiantil apaciguado, pensando únicamente en los servicios y en la gestión de los centros de estudiantes, no representa, digamos, el movimiento estudiantil que podría defender realmente los derechos estudiantiles. Siempre estuve convencida de que organizarnos es la única alternativa que tenemos como clase, y siempre lo viví con mucha alegría porque lo elijo, porque estoy convencida de que ese es el camino, de que esa es la forma, y es mi elección. En estos tiempos de capitalismo este capitalismo caníbal, como se le ha dicho, capitalismo que arrasa con todo, que arrasa con todes, el organizarnos, el construir resistencia, construir organización, apañe colectivo, es la única que nos queda. Solo si estamos organizadas vamos a poder construir otro mundo. Salud, compas, por muchas luchas y muchos triunfos.